Señores, hablemos ahora de Lot en Sodoma. Temas bíblicos, señores. Sabemos que Sodoma fue una de las ciudades que Dios destruyó a causa de las atrocidades que allí se cometían. Antes de dar cuenta de las costumbres de aquel sitio y de contar las peripecias de su destrucción, digamos que las ciudades fulminadas por la acción divina son un lugar común en distintas teologías. Según los árabes, el cráter de un volcán extinguido en el norte de Galilea cubrió con súbitas erupciones una ciudad cuyos habitantes eran poco generosos. Perécides cuenta que Gortina, que es una ciudad de Grecia, fue destruida por Apolo debido a las actividades licenciosas de sus habitantes. Cuenta Ovidio en Las Metamorfosis, un libro cuya lectura y relectura recomiendo calurosamente. Cuenta Ovidio, la historia de Baucis. Se trataba de una mujer frigia no frígida, que estaba casada con Filemón. Un día tuvieron visitas en la cabaña en la que vivían. Golpeaban la puerta. ¿Quién es? Dice, 2 pastores. Y en realidad eran los dioses Zeus y Hermes, que recorrían aquel país llamado Frigia disfrazados para ver cómo los trataban. Baucis y Filemón no reconocieron a los dioses, pero les dieron alojamiento. En verdad, solo aquel matrimonio se había mostrado hospitalario con los dioses. Los demás vecinos habían negado sus casas a aquellos forasteros. Entonces Zeus y Hermes se enojaron y enviaron a Frigia un diluvio que destruyó la región, con la sola excepción de la casa de Baucis y Filemón, que el diluvio evitó por orden divina. Seguramente era la casa que estaba más alta, porque si no le hubiera costado muchísimo a un diluvio inundar las partes altas y dejar libres las bajas. Parece, ya pasando a otro asunto, que cuando Dios decidió destruir Sodoma por los pecados que allí se cometían, al principio no quiso contárselo a Abraham, pero un día lo encontró, entre una charla y otra, al final le contó, y le dijo, mira, voy a bajar a la tierra para comprobar lo que allí sucede. Y Abraham le preguntó si exterminaría al justo junto con el malvado. Dijo, ¿cómo es esto? Dice, Señor, ¿va a exterminar al justo con el malvado? ¿Cómo? ¿A qué jugamos? Porque le dijo, mire que en una de esas en Sodoma hay 50 personas justas. Y Dios le contestó, si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré a toda la ciudad. Y Abraham, como hacía siempre, empezó a regatear. Y le dijo, ¿y qué pasa si solamente hay 45 justos? O 30. Y al final Dios arregló por 10. Accedió a no castigar a la ciudad si encontraba solo 10 hombres justos. Una paritaria mediocre. Sí. Bueno, entonces Dios se dividió en 3. Adoptó la forma de 3 ángeles. 2 de ellos llegaron a Sodoma aquella tarde. Allí vivía Lot, un sobrino de Abraham. Lot vio a los ángeles que iban disfrazados también, de jóvenes viajeros, ¿no? Los vio a los ángeles cerca de las puertas de la ciudad y los invitó a su casa para que descansaran. Dice, che, vengan a casa y descansen. Los ángeles se resistieron, pero finalmente Lot los convenció. Y al poco tiempo, una multitud de sodomitas rodeó, o mejor todavía, rodeó la casa de Lot y preguntaron a los gritos dónde estaban los jóvenes forasteros. ¡Ey! ¿Dónde están los jóvenes forasteros? Más precisamente decían, sácalos para que nos divirtamos con ellos. Lot salió a la calle, cerró la puerta detrás de sí y dijo, por favor, vecinos, no hagáis esa maldad. Son mis huéspedes
y no puedo dejar que abuséis de ellos. Preferiría incluso que abusaseis de mis 2 hijas vírgenes. Un momento que las voy a buscar para que podáis satisfacer vuestra lujuria. Pero los vecinos no hicieron caso de Lot, pues les interesaban los viajeros. Intentaron entonces entrar de prepo a la casa, y entonces los ángeles los cegaron. Los sodomitas, después de buscar a tientas la puerta, se marcharon maldiciendo. Después de esto, los ángeles le dijeron a Lot que tenían órdenes de destruir la ciudad, y le recomendaron que reuniera a su familia y rajara. Lot salió a buscar a sus yernos y les insistió para que huyeran con él. Pero vio cómo son los yernos, ¿no? Tomaron a broma la profecía y no le hicieron caso. Mira, sí, y se quedaron ahí. Al amanecer, Lot, seguido por su mujer Edith y sus 2 hijas, se dispuso a abandonar la ciudad. Los ángeles advirtieron a Lot y a su familia que no miraran para atrás ni se detuvieran en el camino. Cuando Lot y su familia ya estaban llegando a la ciudad de Zoat, Dios hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma, y también sobre ciudades aledañas como Gomorra, Seboim, Adma y Zoar. Y en ese momento la mujer de Lot, Edith, que se había retrasado, así, ¿viste cómo es? Sin darse cuenta, sí, miró para atrás. Chau. ¿Chau qué? Estoy saludando a una persona que se convirtió en una estatua de sal. No la persona que se está... No, Edith. Y aunque todos los días el ganado lamía la sal hasta que no quedaban más que los pies de aquella estatua, por la noche el bloque se regeneraba milagrosamente. En realidad, ¿para qué más milagros? Ya convertirla en una estatua de sal ya era suficiente milagro. ¿Para qué le vamos a agregar adornos? Está cebado. Sodoma figuraba entre las naciones más ricas. Parece que cuando se segaba la mies, se encontraba plata y piedras preciosas que salían debajo de los rastrojos. Bajo la tierra podía encontrarse fácilmente oro. Pero los sodomitas no eran generosos. Nunca daban un mendrugo de pan a un hambriento. Incluso podaban las higueras para que las aves no pudieran comer los higos. ¿Me entendés lo que te digo? Para alejar a los visitantes, sus ciudadanos habían aprobado una ley según la cual quien ofrecía comida a un forastero debía ser quemado vivo. Bien. En vez de ayudarlo, se debía, por el contrario, despojar al visitante de todo lo que poseía y desterrarlo de la ciudad desnudo. Ese último detalle es especialmente ominoso. Voltaire duda de que la ciudad fuera tan rica. Muchos acuerdan en situar a Sodoma en las orillas del Mar Muerto. Y dice Voltaire, leo a Voltaire que siempre es tendencioso. Dice: no es posible que en aquel desierto inhabitable existieran en ese entonces ciudades opulentas sumergidas en las delicias del vicio. Y bueno, ¿qué beberían? Dice. Si aquellas ciudades el agua era salobre, y encontrándose en la tierra, en cuanto uno hacía un pequeño pozo, salía asfalto y sal corrosiva. Agrega Voltaire que en Asfaltites, el lago de Sodoma, que no era otra cosa que el Mar Muerto, apenas se presentaba algunos pescados que llegaban de casualidad del río Jordán. Una vez al año, dejamos a Voltaire, una vez al año se celebraba en Sodoma un banquete, y al son de tambores se bailaba sobre los pastos junto a unas fuentes de agua. Después de beber en abundancia, cada hombre se apoderaba de la mujer de su vecino o de la hija de su vecino y disfrutaba de ella. A nadie le importaba que su propia esposa sirviera al vecino, sino que todos se divertían. Discúlpeme. Sí. Que todos se divertían juntos
desde la mañana hasta la noche, señor, durante los 4 días que duraba aquella fiesta. Sí. Ya, disculpe. Era la Comuna 15. Sí, vístase, Barton. Cuenta Graves que la tradición de promiscuidad sexual de Sodoma tuvo eco en lo que más tarde sería Mirbat, una ciudad de Arabia Meridional. Dice el cronista, refiriéndose a los habitantes de Mirbat: aunque son buenas personas, tienen costumbres groseras y repulsivas. Por la noche, las mujeres salen a la ciudad y entretienen a los hombres que no les están prohibidos por las leyes contra el incesto y retosan con ellos. Si un hombre ve a su esposa, hermana o tía, o tía, en los brazos de otro, no presta atención, sino que busca compañera y se divierte con ella, con la tía. Una rima también con la mitología grecolatina. En las calles de Sodoma ponían una especie de catres para medir a los forasteros. Si la estatura del forastero era más corta que la longitud del catre, 3 sodomitas lo agarraban de las patas y otros lo agarraban de la cabeza y tiraban de él hasta que la estatura cuadrara con el lecho. Si a vos te resultaba demasiado grande el catre, te estiraban, te hacían un estiramiento incluso con caballos. Pero si eras más largo que la cama, entonces te serruchaban. Es peor. Ese es, bueno, la rima griega es con el lecho de Procusto. Este es el lecho de Procusto, ¿no? Procusto era un bandolero que estaba en el camino de Corinto, por allí andaba el amigo Teseo, y Procusto paraba a los caminantes. Le decía, a ver, acostate acá, te obligaba a acostarte. Y hacía eso. Si te resultaba pequeño el catre, te serruchaba, y si te resultaba grande, te estiraba. Hasta que pasó por ahí Teseo y lo liquidó a Procusto. Ese es el lecho fatal del finado Procusto. Bien, continuemos con Sodoma. Una vez destruida Sodoma por la lluvia de azufre y potasio, Lot se refugió en una cueva de Zoar con sus hijas. Pero como las 2 muchachas creían que Dios había destruido a toda la humanidad, menos a ellos, la mayor le dijo a la más pequeña: che, dice, nuestro padre es viejo y no queda ningún otro hombre con vida. Embriaguémosle y seamos sus esposas, y así evitaremos la extinción de la humanidad. Aquella misma noche le dieron a Lot vino en abundancia, y la hija mayor yació con su padre sin que él recordara nada al día siguiente. A la noche siguiente su hija menor hizo lo mismo. Ambas quedaron embarazadas. La mayor llamó a su hijo Moab, que fue el padre de los moabitas, y la más pequeña llamó a su hijo Ben-Ami, que fue el padre de los amonitas. Moabitas y amonitas, como sabemos, fueron 2 de las más importantes familias, ramas del antiguo Israel. ¿Y a quién podemos dedicar esta historia? Terrible. Es una de las historias que yo hubiera prohibido. Pero está bien nutrida de especialmente hoy que hay tantos niños. Yo se la dedicaría a Lot, que se mantuvo noble, y bueno, y nada más. Hemos ido a la discoteca a ver si había algún disco que tuviera que ver con Sodoma y con Gomorra, con estos lugares. Arrabales fuleros, ¿no? Sí, bien fulería, ¿no? Donde la gente se comportaba muy mal, no solamente por su lujuria, sino también por su mezquindad. Podaban las higueras para que no comieran los higos, ¿me entendés lo que te digo? Bien, y me dijo, aquí tengo, este tango fue compuesto... ¿Hay uno de Sodoma y Gomorra? Sí, de Sodoma más que de Gomorra, sí. Pero se llama Barrio Reo. Bueno, no sé, no menciona a Sodoma en ningún momento, ni... No, pero... ¿Qué? Bueno... No, bueno, ¿qué? Nada, si usted no lo quiere ver... No es que no lo quiera ver, me parece que es un poco... Evidentemente es un tango que se está refiriendo a aquello que le dije.
A Sodoma. No me guiñe el ojo, señor. Estamos por presentar un disco para ilustrar esta charla. Tiene este disco un interés que es saber de dónde afanamos nosotros. Saber de dónde provienen algunas manias musicales que tenemos. Vamos a escuchar Barrio Reo en la extraordinaria versión del trío argentino Irusta Fugazó de Mare. De Mare es el pianista y los cantantes son Agustín Irusta y Roberto Fugazó, y es también un homenaje a ellos y un agradecimiento por habernos legado un arte que nosotros tratamos de seguir ejerciendo hoy que casi todo el mundo se ha olvidado de él. Barrio Reo, el trío argentino. Adelante.